veríamos con los demás, ¿no? Entonces les había yo dicho del duodeno que tiene 4 porciones. Pongan atención, chicos, a toda esta parte. Les había dicho que tenía 4 porciones el duodeno, una primera, segunda y tercera, cuarta porción, que a la primera porción se le conoce como la porción superior, que sería toda esta parte. Esta sería la porción superior. La voy abreviando así, con P, la porción y la letra correspondiente. La porción horizontal, que fisiológicamente es la más importante. Esta es la porción horizontal. ¿Sí? ¿Me siguen, chicos? Va de nuez. Entonces es la primera porción, que es la porción superior, la segunda porción, que es la porción descendente, la tercera porción, que es la horizontal, y la cuarta porción, que es una porción ascendente. De estas 4 porciones, la porción más importante es la segunda porción del duodeno. ¿Ok? A la primera porción, que es toda esta región es lo que se conoce como bulbo. ¿Sí? Es el bulbo duodenal, o también llamada ampolla, la primera parte. Ampolla, así se llama, ampolla duodenal. Vamos a reanudarlo entonces. Les decía que la primera porción tiene una parte más ancha, que se conoce como bulbo o ampolla duodenal. Esta parte es intraperitoneal. Intraperitoneal. El resto es retro. Todo lo que resta del duodeno va a tener una capa de peritoneo. Lo que resta va a tener una capa de peritoneo, toda esta región. Por lo tanto, la parte final de la primera porción del duodeno, la segunda porción del duodeno, la tercera porción, hasta donde empieza la flexura, que es esta, la flexura, aquí es donde se vuelve a hacer el intestino delgado intraperitoneal, pero la mayor parte del duodeno es retro. Secundario. Habíamos dicho que de las retroperitoneales había primarias y secundarias. Bueno, pues este es secundario. ¿Ok? Se llama así. ¿Qué importancia tiene esta región? Que esta región, si este es el estómago, este es el píloro, aquí estaríamos dibujando la curvatura menor del estómago. Ahí estaría parte del estómago, ¿no? Para que lo vayamos entendiendo mejor. Acuérdense que el páncreas está por detrás del estómago. Entonces aquí se está uniendo el omento. Esto que estoy dibujando aquí sería parte del omento menor. El omento menor se relaciona con la curvatura menor del estómago y con la primera porción del duodeno, el bulbo. Ahí se inserta el omento. Aquí viene por dentro la tríada portal. ¿Ok? Lo mismo sucede con el omento mayor. El omento mayor se está relacionando, si lo dibujamos ahora de otro color, lo ponemos de verde, ahora el omento mayor, la parte del ligamento gastrocólico, desciende, 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 desciende como delantal, desciende y vuelve a subir. Y se va a relacionar lo mismo con lo que viene siendo la primera porción del duodeno y la curvatura mayor del estómago. Esto es el ligamento gastrocólico, ¿okay? Que es parte del omento mayor, porque se va a insertar
al colon transverso que no vemos en esa imagen. Ahorita vamos a hablar de él. ¿Hecho? Entonces, siempre cuando hablemos de aumentos, tenemos que tener presente estómago, curvaturas, menor y mayor, y la primera porción del duodeno, la parte que se conoce como bulbo. El resto ya no tiene aumento porque está por detrás, tiene una cubierta de peritoneo. Y es en la flexura duodeno-deyunal donde se vuelve a ser intraperitoneal y aquí empiezan ya las asas. Aquí ya están continuando las asas intestinales. Aquí ya se forman las asas que ya son intraperitoneales. ¿Ok? Eso es lo que quería comentarles. Fisiológicamente, la parte más importante es la segunda porción del duodeno, porque recibe secreción pancreática y recibe secreción biliar. La tercera porción se relaciona con los vasos mesentéricos, ahorita lo vemos en otra imagen, y la cuarta porción, que es la que tiene un ligamento que es lo que va a permitir que esta flexura pueda desaparecer o pueda hacerse un poquito más recta, desaparece la flexura para permitir el paso del alimento, ¿okay? Y continuar su trayecto hacia el resto del intestino delgado. Entonces son 4 porciones. La primera porción se conoce como bulbo, es intraperitoneal y el resto se considera retro. Digamos que los primeros 3, 5 centímetros del duodeno son intraperitoneales, Ve esto, esto sería peritoneo, esto es peritoneo, esto está cubierto de peritoneo. Habíamos ya dibujado la vez anterior al riñón, aquí estaría el riñón del lado derecho por detrás de la primera porción del duodeno. Esta sería la tercera porción y la cuarta porción que se va a relacionar con lo que viene siendo el ligamento que se conoce como ligamento suspensorio. Entonces, ¿cuáles van a ser las relaciones más relevantes del duodeno que tenemos que saber? Son 4. Al ser una estructura retroperitoneal, al estar por detrás, hay varias estructuras que están por delante de él y a los lados de él, siendo una estructura que está primariamente dirigida hacia atrás. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las más relevantes. Las más relevantes de la primera porción del duodeno son las siguientes. Veme siguiendo para que podamos poder aquí complementar esto que estamos platicando. Mira, vamos a hacer un dibujito de la vesícula, chicos. Aquí vamos a poner la vesícula biliar con sus partes que conoces, que es el cuerpo, el fondo y su cuello. Ahí estaría la vesícula. Y en esta vista vamos a poner aquí al duodeno. Aquí vamos a poner al duodeno en un corte sagital. Acá estarían las capas, la capa muscular, la mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, que sería la más externa. Esta sería la parte peritoneal, ¿no? La que está cubriendo esta estructura. La adventicia, la más externa. Y lo que va a suceder aquí es, imagínate, esto es superior, esto es anterior, ¿sí? Esto es inferior y esto es posterior. Por arriba de la primera, estamos hablando de la primera porción del duodeno. Entonces acá viene esta estructura que sería la vesícula, que está descansando sobre la primera porción del duodeno, pero también va a transcurrir por la parte de arriba y avienta un conducto. Este conducto que está aquí es el conducto de la vesícula biliar, se conoce como conducto cístico. ¿Sí? Escúchame lo que voy a decir. Este conducto cístico, que forma parte de la vesícula biliar, se va a unir con unos conductos que vienen del hígado. Acá estaríamos proyectando ahora al hígado, que sabemos que está por arriba también. Y se une. Este conducto que viene aquí se va a unir con el conducto de la vesícula biliar. Y cuando se unen, estos conductos van a formar el conducto colédoco. El conducto colédoco. Y este conducto colédoco está transcurriendo por la parte posterior de la primera porción del duodeno. Ese es el primer concepto que tienes que tener.
que transcurre por la parte de atrás. Ya después se va hacia la segunda porción. Ahorita vas a ver por dónde. Entonces, el primero es el colédoco. Conducto colédoco es sinónimo de conducto biliar. ¿Sí? Colédoco, la palabra colédoco significa conducto que almacena la bilis. Eso significa colédoco. Otro elemento que tenemos es la arteria. ¿Sí? Entonces, el colédoco es formado por el... Cístico y Ajá, por y el conducto hepático común. Conducto hepático común. ¿Ok? Conducto hepático común. Por esos dos los forman. Los dos conductos se unen y forman el colédoco que pasa por detrás. De todo esto, cuando ve hígado no viene en el examen, ni vesícula biliar. Ahorita estamos hablando del colédoco con su formación, solo para que entendamos cómo se está formando, pero aquí hay varias cosas que decir. La idea general, colédoco, la unión del cístico con el hepático común. Este es el colédoco de este color. ¿Sí? ¿De acuerdo? Acá viene una arteria. Aquí viene una arteria por detrás. Esta arteria es la arteria gastroduodenal. Otro elemento que necesitamos conocer. Gastroduodenal. ¿Hecho? Arteria gastroduodenal. ¿De acuerdo? Es el segundo componente. Y el otro elemento que tenemos que conocer es la vena, que quedamos que era la que se iba al hígado, principal vena que transcurre por detrás y que va a formar elemento de la tríada portal. ¿Cuál quedamos que era la vena que formaba parte de la tríada portal? la porta. La vena porta hepática. Ok, esos son los elementos que transcurren por la parte de atrás. Entonces, de la primera porción del duodeno, además de que la vesícula está por delante, su conducto por arriba y el hígado por la parte superior, los elementos que tenemos que conocer son tres. Sí, esta es la relación más importante de la primera porción del duodeno. El conducto colédoco pasa por detrás, la arteria gastroduodenal por detrás y el elemento más posterior, la vena porta hepática. Si quitamos esto un momento para poder representar las estructuras, vamos a buscarlas, ¿no? Vamos a buscarlas aquí con en la imagen, ya contenido. Vamos a hacer un poquito más grande esto. Ve, viene el de verde, el que viene siendo de verde es el conducto colédoco, viene por detrás, la arteria, que es parte de la hepática común. Acuérdense que la hepática común se divide en dos, en la hepática propia que se va para arriba y la que va por debajo, que es la arteria gastroduodenal. Esta arteria va pasando por detrás y les dije que esa relación tenía una importancia en la clínica. El hecho de que esta arteria pase por acá atrás, quedamos que la primera porción del duodeno se llamaba bulbo. Entonces, en esa región, aquí estaría, ¿no? Si lo dibujamos aquí, ahí estaría esta parte, que sería el bulbo duodenal, que es la única parte intraperitoneal. Esta región es la zona donde se forman las úlceras duodenales, aquí, mientras que en la curvatura menor, a nivel de la incisura angular, las úlceras gástricas, como comentamos creo que el martes de la semana pasada. Entonces, si hay una úlcera en esta zona, el riesgo, si es posterior, es que si se perfora, dañe la arteria que va pasando por detrás y aumenta el sangrado digestivo, ¿no? Es una de las causas de sangrado de tubo digestivo alto. Por esta razón. Por eso es importante aprenderse, la arteria pasa por detrás de esta porción del duodeno, junto con el colédoco que lleva la secreción biliar y el elemento más posterior que forma parte de la tríada, la vena porta hepática, además de la vesícula biliar que viene por delante. Esa es la primera relación. De la segunda porción del duodeno, ¿okay? Otra es fisiológicamente la más importante. ¿Por qué? Porque recibe la secreción pancreática. Sí, páncreas es un tema, lo mismo del tercer parcial.
El páncreas tiene, sabemos, cabeza, cuello, cuerpo y cola. Y sabemos también que es retroperitoneal secundario. Esos son los conceptos que sabemos del páncreas hasta ahorita. ¿Qué es lo relevante o por qué tenemos que saber los conductos? Porque el páncreas tiene dos secreciones, una secreción exócrina y una secreción endocrina. La exócrina es la que tiene que ver con el jugo pancreático, ¿de hecho? La que se relaciona con el jugo pancreático. Jugo pancreático. Y la endocrina es la que ya conoces de la parte de las hormonas, la insulina y el glucagón, la endocrina, ¿sí? Que es la parte hormonal, que va a regular la glucemia, ¿no? Las concentraciones de glucosa principalmente. Bueno, pues la parte exócrina, que es el jugo pancreático, va a salir a través de unos conductos y tiene dos. El páncreas tiene dos conductos. Vamos a dibujar al principal. El conducto pancreático principal lo ponemos de negro. Viene desde la cola. Y este conducto que lleva el jugo pancreático va a terminar de llegar a la segunda porción del duodeno. Allá va. Todas las enzimas digestivas que tiene el páncreas para los hidratos de carbono, para las proteínas, vienen de este conducto, junto con el conducto de verde que quedamos que era el conducto biliar. Entonces, tanto la secreción biliar, lo que estamos diciendo es que tanto la secreción biliar como la secreción pancreática van a terminar por drenar en la segunda porción del duodeno. Eso es lo que estoy diciendo. Se van a unir, se une el conducto colédoco con el conducto pancreático principal y van a formar algo que se conoce como la ampolla. Forman una ampolla. Esto que ves aquí es la segunda porción del duodeno. Agarraron, hicieron un corte, lo abrieron para poder ver lo que estaba pasando internamente en esta segunda porción del duodeno. Esta es la segunda porción del duodeno. ¿Ok? Cuando se unen, las dos forman la ampolla. Así se llama, es una dilatación. Y la ampolla se llama, ve lo difícil, ampolla hepato. La pregunta es de los compañeros de su otro grupo era, ¿por qué se llama hepato si está hablando de la bilis? Porque la bilis se forma en el hígado. ¿Sí? La ampolla hepatopancreática. Así se llama la ampolla. Entonces, ¿quién forma hepatopancreática? ¿Quién forma la ampolla hepatopancreática? La respuesta es el conducto pancreático principal, que es este, y el conducto colédoco. Los dos se forman. ¿Dónde van a terminar? ¿Dónde van a formar la ampolla? Y la ampolla va a abrirse, va a perforar la mucosa de la segunda porción del duodeno y se va a abrir en una estructura que se conoce como papila, que es esta, la papila duodenal mayor, ¿ok? Que es la que estamos poniendo aquí. Ahí se abre y ahí llega la secreción pancreática y ahí llega la secreción biliar. ¿Hecho? Esto es fisiológicamente las relaciones más importantes del duodeno que tienes que saber. Hay otro conducto que es el conducto pancreático secundario. Y este conducto pancreático secundario puede estar ausente. Es decir, puede que no esté. Este conducto viene de la cabeza, puede anastomosarse, o más bien tener conexiones con el principal y de ahí drenar a la segunda porción del duodeno. ¿Pero a dónde? Arriba. Arriba. Y a esta papila se le conoce como la papila menor. La papila menor del duodeno, ¿no? ¿Sí? Esta fue la mayor, esta es la menor. ¿Quién drena en la mayor? Que es la relevante, la secreción pancreática principal, el conducto principal y el conducto colédoco. Pero arriba hay otra papila más pequeñita donde si está presente este conducto también puede vertir secreción del jugo pancreático. El jugo pancreático tiene un pH
de 7 a 8, es decir, ya estamos hablando de un pH tirado a lo básico para poder compensar la acidez con la que viene el quimo proveniente del estómago, que quedamos que era un pH de 1 a 3. Y todo ese jugo pancreático va a permitir la degradación de proteínas, la degradación de lo que es la digestión de los hidratos de carbono por la amilasa pancreática. ¿Hecho? Bueno, entonces estas son las relaciones más relevantes de la segunda porción del duodeno. Por detrás sabemos que viene el riñón, sí. ¿Qué riñón? El del lado derecho, junto con su pelvis, ¿no? Y sus elementos. Mira, aquí viene la pelvis, ya continuándose con la manguera, que es el uréter. Es el uréter, ¿ok? Pero funcionalmente, la parte medial de la segunda porción del duodeno es la más relevante. Si pasamos nosotros la imagen, ahorita regresamos con la tercera porción. Si pasamos la imagen, aquí está, mira, el conducto pancreático principal, que también se le conoce como de Wirsum, ¿no? El anatomista alemán que la describe, bueno, es un epónimo, así lo dice tu libro de histología. Conducto de Wirsum, estamos hablando del conducto principal, se abre en la papila duodenal mayor. Y aquí está uniéndose con otro conducto. ¿Qué conducto? ¿Con qué conducto se une? Quedamos. El colédoco y el pancreático. Exactamente, con el colédoco. El colédoco. Entonces el colédoco aquí vendría y pasa por detrás, en base a lo que les estaba yo diciendo, pasa por detrás en su trayecto de la primera porción del duodeno. Y aquí se estaría conformando, ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Entonces ve cómo aquí está el colédoco y tiene su esfínter. Tiene un pequeño grupo de fibras de músculo liso. El conducto pancreático principal, que es lo que está señalando, también tiene su esfínter. Ok, escucha lo que te voy a decir. Entonces viene y van a formar una dilatación que se conoce como ampolla. Mi abuelita le decía la ampolla hepatopancreática de Vater, así le decía a esta ampolla. De hecho, cada vez que tú estés estudiando en el caso de anatomía, si te van a poner el epónimo, te deben de poner el nombre que recibe actualmente y entre paréntesis la estructura o el epónimo que recibía la estructura anatómica que se está describiendo para que sí lo digas. Si vas a ocupar epónimos, esa es la forma correcta. Si no, al final de cuentas estás hablando al aire. Al final de cuentas estás hablando al aire. Con esa ampolla. La ampolla perfora la segunda porción del duodeno, que es esta, perfora la mucosa y va a terminar en la papila duodenal mayor. ¿De hecho? Cada vez que tú estás consumiendo la hamburguesa, por ejemplo, o la torta de tamal, la grasa llega al estómago, pasa digerida por quimo proveniente y va cargada de grasas, si lleva carne, bueno, pues de proteínas, y favorece la secreción biliar. Y esta secreción biliar lo que sabemos es que tiene sales biliares, las cuales son responsables de la emulsificación, que no es más que dividir en pequeñas partículas para que esa gran partícula de grasa pueda absorberse más fácilmente. Eso es lo que hace. Cuando no hay alimento, cuando no estamos consumiendo alimento, este esfínter se encuentra cerrado. ¿Qué es lo que hace la secreción biliar? Chin, en la torre. Pues ahorita no hay, pues entonces lo que hace es empezar y se regresa. Y cuando se regresa, pues se empieza a almacenar. ¿En dónde crees? Se empieza a almacenar en la vesícula biliar. Esa es su función. Una función de la vesícula es almacenar la secreción biliar y empezar a concentrarla. Acuérdate que son sales. Son sales. Entonces, esas sales se empiezan a concentrar, a concentrar, a concentrar. ¿Ok? Esa es la función de esta estructura de la vesícula biliar. Listo. ¿Por qué crees? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos platicando? ¿Quién me dice? Esta imagen de un niño y de su padre, ¿qué tiene que ver con lo que estamos platicando?
¿Nadie? Nos Preguntaba, quedamos preguntaba, en preguntaba qué tiene que ver el niño y el padre con esto. Nos acaba de mencionar que es un saco la vesícula. Sí, que la vesícula es un saco que se encarga de almacenar cuando no hay alimento, está almacenando y concentrando la secreción biliar. Esa es su función. Entonces, esto que está aquí es esto. La menor, la papila duodenal menor está por arriba, que recibe a la secreción pancreática secundaria, que también se le conoce como Santorini, por el italiano, el anatomista italiano que la describe, y la mayor está por debajo, que recibe al conducto pancreático principal y al conducto colédoco. Son las relaciones más importantes de la segunda porción del duodeno. ¿Sí? ¿Me siguen? Chicos, ¿me van siguiendo? Ok, ok. Ahora, ¿me podría repetir para qué era lo de la hamburguesa? Ah, la grasa, la grasa. Ah, ok, ok. Cuando viene la grasa y cae a esta porción del duodeno, inmediatamente la secreción biliar por mecanismos hormonales, sobre todo, también nerviosos, pero sobre todo hormonales. Vamos a ver que hay una hormona que se llama CCK, que es la colecistoquinina, CCK, así se llama la hormona liberada por el intestino delgado. Esta hormona lo que hace es estimular la liberación de bilis y la bilis lo que hace es degradar toda esta grasa, la divide en pequeñas partículas para que se pueda absorber más fácilmente, ¿no? Eso es lo que hace. Por eso estoy poniendo aquí la torta de tamal. ¿Cómo se le llama la torta de tamal? Se me fue el nombre, tiene un nombre. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Tiene un nombre, aquí le dicen de una forma muy peculiar a la torta de tamal y a la hamburguesa. Ajolota, Ah, la guajolota, exactamente. La guajolota. ajolota. Exactamente, la guajolota. ¿Sale? Listo. Entonces, esa es la segunda porción. La tercera porción, ¿qué es lo importante de la tercera porción? Los vasos mesentéricos. ¿Sí? La arteria mesentérica superior, que es esta, la de rojo, y la que va a su lado derecho, que es la novia, que es la vena mesentérica superior. La vena mesentérica superior viene del lado derecho y cruzan con la tercera porción del duodeno. Esta relación es importante porque de aquí, primero, la arteria va a dar origen a la arteria que va a vascularizar tanto al duodeno como a lo que es la cabeza del páncreas. Estos son los vasos mesentéricos. La arteria aorta tiene 3 ramas, chicos, 3 ramas que tenemos que saber sí o sí. Viscerales, y todas son impares. El bigote, que es el tronco celíaco, que es este tronco celíaco. Número 2, la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior. Y número 3, la arteria mesentérica inferior, que es la que estoy trazando aquí. ¿Hecho? Bueno, pues la arteria mesentérica superior está pasando por delante de la tercera porción del duodeno, junto con su novia, que viene siendo la vena mesentérica superior. Aprovecha el trayecto esta arteria y va a dar su rama, fíjate bien, va a dar una rama, si la dibujamos, va a dar una rama que se va a encargar de irrigar por el romance que hay aquí entre el duodeno y la cabeza del páncreas, pues va a aprovechar para irrigar tanto a la cabeza como a la parte inferior del duodeno. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Entonces, estamos conociendo quién se encarga de irrigar al duodeno en parte.
la arteria mesentérica superior, por una arteria que se llama pancreático duodenal inferior. Eso es lo que estamos viendo aquí. Tercera porción del duodeno, vasos mesentéricos. Esa es la relación más importante. Ya después esta arteria va a irrigar, por eso tienes que aprenderte esta arteria, es la responsable de irrigar a las asas intestinales, por estas ramas que se llaman yeyuno-iliales. Vamos para allá, ahorita vamos para allá. ¿Qué son estas? Estas se meten aquí. Esto que estás viendo aquí es la raíz del mesenterio. Ahorita vamos a hacer un comentario al respecto. Ok, entonces esta acá es esto. La vena del lado derecho, la arteria que está más hacia la línea media y todas dando sus ramas. Estas ramas que ves aquí son las que se conocen como yeyuno-iliales, las que van a irrigar a las asas intestinales. No se ve la arteria que yo te dije, pero la primera rama que da la arteria mesentérica superior, la primera, es la arteria responsable de irrigar a la cabeza del páncreas, ¿sí? Por la parte inferior y la parte inferior del duodeno, ¿sí? Esta arteria se conoce como arteria. También se está relacionando en menor proporción con la inserción del mesenterio. Deja que lleguemos ahorita al siguiente concepto y ahorita explicamos más con más profundidad ese detalle. La cuarta porción es la que está originando esta inserción o este origen del pliegue de este pliegue de peritoneo conocido como mesenterio. Aquí se origina esta zona contraluz que estás observando, viene aquí. De la flexura, aquí se va a ver mejor, lo voy a marcar, no está, la marco. Del ángulo o de la flexura duodeno-yeyunal a la unión iliocecal, a esta región, ese es el trayecto que tiene el origen del mesenterio. ¿Ok? Entonces aquí se está originando. Esa es una de sus relaciones, pero la más importante es este pequeño ligamento. La cuarta porción, que es donde está ya la flexura, viene con un pequeño ligamento que se conoce, que en realidad es un músculo. Es músculo liso en la parte de su origen y es músculo estriado en la parte final. Va al pilar izquierdo del diafragma. ¿Por qué el izquierdo? Porque acuérdense que el derecho es el que está conformando el hiato esofágico, que es este que estamos viendo aquí. ¿Okay? Este pilar se cruza al otro lado, paradójicamente siendo derecho, se cruza al otro lado y rodea y forma el esfínter esofágico. A nivel del diafragma, pues en el izquierdo, en el pilar izquierdo, ya son fibras de músculo estriado. ¿Qué función tiene? Pues que esta parte del intestino se pueda acodar y pueda hacerse un poco horizontal para de esa forma favorecer el paso del alimento. Esa es su función de este ligamento. Y que el alimento continúe su trayecto hacia las asas intestinales. ¿Ok? Esas son las cuatro porciones. Las cuatro porciones con sus relaciones más importantes. Arteria gastroduodenal, conducto colédoco y vena porta por detrás de la primera porción, conducto pancreático principal y el conducto colédoco uniéndose en la papila o desembocando en la papila duodenal mayor, la segunda porción. La tercera porción, los vasos mesentéricos, y la cuarta porción, el origen de la raíz del mesenterio junto con este ligamento. Si aquí hay un cuadro que estuvimos trabajando con la idea de establecer las relaciones más importantes. Las de blanco son las que estuvimos recalcando. Conducto colédoco, la arteria gastrodenal y la vena porta, primera porción. En la segunda porción, el conducto pancreático y el conducto colédoco, desembocando en esta. La tercera, los vasos mesentéricos. Y en la cuarta porción, la raíz del mesenterio. Por supuesto que también hay asas. Insisto, ahorita esto es lo que voy a comentar. Y el músculo que se llama músculo suspensorio, que anteriormente era el ligamento de Treitz, que es con el nombre con el que se conocía. ¿Ok? Ahí estaría aquí. Estas son las relaciones que sí tienes que conocer del duodeno, que son las que funcionalmente vamos a estar
ocupando y que son las que se van a poder observar en la práctica esperamos que el miércoles se pueda hacer. Esas son las relaciones. Ahora, en cuanto a sus vasos, chicos, en cuanto a los vasos, quiero comentarles que hay una arteria, hay dos arterias que se encargan Doctor, para el duodeno. Sí, escucho. es que mencionó el ligamento hace rato, en la diapositiva viene que el epónimo, ¿no? Que es Sí, Treitz, así pero es. ¿cuál es su nombre? Este es el epónimo que tenía anteriormente. Este es el epónimo. El nombre correcto es músculo suspensorio. Ah, ok. Ok. En realidad tiene fibras de músculo liso y de músculo estriado. ¿Para qué es ese músculo? Para poder desaparecer la flexura y serlo más horizontal. La contracción de estas fibras musculares lo que hacen esto. Ahorita está curvo. Cuando se contrae el músculo, hace que se pueda ponerse horizontal y de esa forma facilitar el paso del alimento o en este caso del kilo, ya es más líquido hacia el resto del intestino. Eso es. ¿Hecho? Sí, ¿Sí? doctor. Bueno, ¿cuáles son las arterias que irrigan al duodeno? Van a irrigar al duodeno y por default al páncreas. Entonces nada más hay que ponerle el nombre completo. Se llaman pancreático duodenales. Son dos, una superior y otra inferior. Ajá. Vamos a poder representarlas aquí. Acá está el bigote, la arteria hepática común, y aquí estaría la arteria esplénica, que se dirige hacia lo que viene siendo el vaso, ¿no? Acuérdense que aquí estaría el estómago por delante. Por delante aquí estaría el estómago. De esta arteria, la hepática se divide en dos, la hepática propia y la arteria gastroduodenal, que es de la que acabamos de comentar que viene por detrás de la primera porción del duodeno. Esa arteria va a dar varias ramas. Una de ellas es la arteria gastroomental del lado derecho. Ahorita lo que nos interesa es este tronco. Este tronco que está emergiendo de este vaso, lo ponemos de fuchsia, se va a dividir en dos. Esta arteria se está dividiendo en dos. En una que se va para la parte posterior, ¿sí? Para la parte posterior del duodeno y al mismo tiempo de la cara posterior del páncreas, y para la parte anterior del duodeno y al mismo tiempo para la cara anterior del páncreas. Esta arteria se llama pancreático duodenal superior, con una rama o ramas posteriores y ramas anteriores. Esta es la primera arteria que está facilitando o que está proporcionando la irrigación al duodeno. Insisto, también por default a la cabeza del páncreas. El resto del páncreas está irrigado por la esplénica. Hablaremos de eso en su momento. Y la arteria inferior, pues es este vaso que quedamos que era la arteria mesentérica superior. La mesentérica superior viene de las ramas viscerales de la aorta. Recuerdo diciéndoles que tiene tres ramas viscerales. Son impares: el tronco celíaco, el bigote, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. ¿Sí? Las arterias que tenemos que conocer para este parcial son esas ramas. Tronco celíaco con sus ramas correspondientes, la arteria mesentérica superior, que se origina en el borde inferior de L1 o que es lo mismo entre L1 y L2, mientras que el tronco celíaco se origina a nivel del borde superior de L1. Ese es el origen de este tronco. Cuando la arteria está retroperitoneal, ya habíamos acordado que es una de las estructuras retroperitoneales, pues da una rama, origina esta rama que es la mesentérica superior. Y además de irrigar a las estructuras que están aquí, que es el duodeno, las heces intestinales, va a dar la primera rama de la arteria mesentérica superior, se llama así, vamos a ponerla de negro, la pancreático duodenal. Y esta da otra vez una rama para la parte posterior del duodeno y del páncreas y una rama anterior. Esta arteria que estamos aquí graficando se anastomosan y se llama pancreático duodenal inferior. Esta es rama de la mesentérica. Entonces, en resumen, son dos.
la pancreático duodenal superior de la gastroduodenal y la pancreático duodenal inferior de la mesentérica superior. Se están anastomosando. Se anastomosan a nivel de un chipote que quedamos que estaba aquí. Si nosotros abrimos la mucosa, aquí hay un chipote, que era la papila duodenal mayor. A nivel de esta papila, fíjate lo que está sucediendo. Quiere decir que a nivel de la papila existe una transición de la irrigación del aparato digestivo. Entre todas las estructuras que son irrigadas por el tronco celíaco, ¿sí? Que aquí terminaría la irrigación del tronco celíaco. Y a partir de aquí, de la segunda porción del duodeno, la parte final, la tercera porción, la cuarta, las asas intestinales, incluyendo el colon ascendente y parte del transverso, va a ser irrigado por la arteria mesentérica superior. Ese cambio en la transición de la irrigación del intestino proximal, embriológicamente hablando, y del intestino medio, se lleva a cabo en la papila, a nivel de la papila duodenal mayor, justamente donde están drenando el conducto pancreático principal y el colédoco que comentamos, ¿no? Ahí ocurre esa transición. Este es el mejor ejemplo de lo que estábamos platicando, de que este es posterior, esto es anterior, es una vista lateral. Acá estaría la tercera porción del duodeno. Esto corresponde al origen del tronco celíaco y aproximadamente un través de dedo, medio cuerpo vertebral, dicho de otra forma, se origina la mesentérica. Este es el borde superior del E1, borde inferior del E1, desciende y va a pasar por adelante de la tercera porción del duodeno. Esto que estás viendo aquí es esto que está pasando por acá. ¿A dónde se van todos estos vasos? Todos estos vasos que están emergiendo se van al yeyuno ilium, que es el intestino delgado, ¿no? Las asas intestinales. ¿Ok? Entonces, esto está posterior. ¿Cómo le hace? Pues atraviesa el peritoneo. Va a atravesar el peritoneo, se va a meter en el pliegue que se llama mesentérico. Entonces, este detalle que está aquí, trata de mantenerlo ahorita en tu memoria porque lo vamos a volver a comentar. Atraviesa el peritoneo, que es mesenterio, y de esta forma va a poder llegar a las asas intestinales. Todas las venas, ahora para terminar con esto, todas las venas del duodeno, todas, reciben el mismo nombre, pancreático duodenal superior, con su rama anterior y posterior e inferior. Todas, excepción de una pequeña rama, que en este momento ya es un detalle menor, pero el 99% de las ramas del duodeno van a drenar a esta vena, que es la vena mesentérica superior. Habíamos dicho, esta es la segunda porción del duodeno, esta es la tercera porción del duodeno. ¿Quién estaba a la derecha? La vena. Si ponemos aquí la arteria, esta sería la arteria mesentérica, que es de la que acabamos de comentar. ¿Sí? Esto se ve bien en el cadáver. Acá ya van desembocando las arterias que se van hacia las asas intestinales. Bueno, pues en esta vena, las pancreáticos duodenales están drenando. Ahí están drenando las venas. La pregunta es, ¿a dónde se van? ¿No? Vienen las pancreáticos duodenales superiores, la gran mayoría de ellas, y las inferiores drenan aquí. Quiere decir que también la cabeza del páncreas, las venas de la cabeza del páncreas, pues también van a terminar en esta vena. Se llama vena mesentérica superior. ¿Qué importancia tiene eso? Pues que esta vena, a la altura del cuello, este es el cuello del páncreas. Quedamos que tenía cabeza, cuello, cuerpo, cola. Son las partes del páncreas y es retroperitoneal. Ahí se une la mesentérica superior con la vena esplénica, que es la que tú ves aquí, que está también, viene por la parte posterior al cuerpo del páncreas. Ahí se une y forman la vena que acordamos que era la vena que lleva los nutrientes hacia el hígado. Aquí estaría proyectado el hígado, ¿no? Aquí pondríamos la proyección del hígado. Todos estos nutrientes que se están absorbiendo en el duodeno, ejemplo, el hierro, que es un mineral que se absorbe específicamente a nivel del duodeno, bueno, pues está pasando a través de la vena, por ponerte un ejemplo, el ácido fólico sería otro,
va por la vena, se une a la esplénica y de ahí la van a ocupar los hepatocitos para las funciones metabólicas que comentaremos más adelante. ¿Ok? Entonces, el drenaje del duodeno y de la cabeza del páncreas, en conclusión, a la vena mesentérica superior. ¿Qué plexo inerva? El plexo que se encarga, es decir, los nervios que le dan la sensibilidad al duodeno se llama plexo celíaco. Ahorita en las siguientes diapositivas vamos a hablar con más detalle de ese plexo, pero es plexo celíaco, una derivación del plexo celíaco que se llama mesentérico superior, y uno que ya no tiene que ver con el plexo celíaco, que es el mesentérico inferior. Son tres, así como son tres las arterias que tenemos que tener presentes, tronco celíaco, mesentérica superior e inferior, los nervios, los conjuntos de nervios que tenemos que ubicar, es el plexo celíaco que está en relación con la arteria, con el tronco celíaco, el plexo mesentérico superior que está en relación con la arteria mesentérica superior y el plexo mesentérico inferior, como vamos a platicar. ¿Hecho? Esto es lo del duodeno, las relaciones de la segunda porción del duodeno, las relaciones de la tercera, que es los vasos mesentéricos, y por detrás la porta, el conducto colédoco y la gastroduodenal, es lo más importante anatómica y funcionalmente de esta víscera. ¿Me van siguiendo, chicos, lo que platicamos hasta el momento? Sí, sí, más o menos. Sí, si tienen alguna pregunta, es el momento de decirla con todo gusto, no hay ningún problema. Siempre y cuando ya sea de esto, específicamente de esta parte que estamos platicando, para no desviarnos. ¿Ven la Doctor, presentación? Escucho, sí los escucho. ¿qué forma la unión de la mesentérica con la esplánica? ¿Qué forma? La vena porta. La unión de la vena mesentérica superior con la vena esplénica forman la vena porta hepática. Eso sucede atrás del páncreas, a la altura de su cuello. Ahí se está formando. ¿La esplénica y cuál? La esplénica y la vena mesentérica superior. Vena mesentérica superior. ¿Sí? ¿Ven la presentación? ¿Ven la presentación? Sí, Sí, sí. doctor. Ok, entonces, ¿en qué momento pasamos a lo más importante? Voy a quitar la parte histológica del Juno Ilion. Esa parte la pudimos grabar en el video correspondiente, por si queremos revisar esa parte, estaría muy bien que se revisara. Entonces me voy a enfocar a la parte anatómica de Juno Ilion. ¿En qué momento se hace el intestino delgado intra? Otra vez, porque viene retro, y el mejor ejemplo es lo que estás observando aquí. Esto sería el duodeno, la segunda porción. No la vemos porque está peritoneo parietal posterior cubriéndolo. La gran parte de la tercera porción del duodeno no la vemos porque está cubierta por peritoneo parietal posterior. Cuando se origina la flexura duodeno y yeyunal, en ese momento se vuelve a ser intraperitoneal el intestino. Estamos hablando, por supuesto, del intestino delgado. Ahí empieza el intestino, el yeyuno ilio. ¿Dónde va a terminar? En lo que se conoce como la unión iliocecal. Ahí terminan las asas intestinales. Si representamos aquí a la primera porción del intestino grueso, chicos, se llama ciego. Ciego es un fondo de saco. Es un pequeño fondo de saco con una luz. ¿Ok? Eso es ciego. Ese es el término. Fondo de saco. Y esto sería el colon ascendente, lo que estamos proyectando aquí. Esto es parte del colon ascendente. ¿Ok? De la flexura que estaría hasta acá, aquí podríamos dibujar la flexura duodeno y yeyunal. Todo esto, si aquí ponemos las asas, aquí estarían las asas intestinales. Todas esas asas intestinales van a terminar por, al nivel, aquí pondríamos la continuación, ok, aquí estaría terminando, y así sucesivamente. ¿Hecho? A este nivel.
en la unión que se conoce como la unión iliocecal. Está iliocecal. Esto quedamos que era el ciego. Este es el ciego, que es la primera parte del intestino grueso. El intestino grueso tiene ciego, colon, recto y ano. ¿Sí? Esas son las porciones que constituyen el intestino grueso. Pues en la primera parte, ahí está llegando el ilion, que es la segunda porción o la parte final de las asas intestinales. Ahí llega. ¿Ok? Ahí termina esta parte de las asas intestinales, que miden en promedio 6 metros. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de tener presente el yeyuno ilion? Porque es ahí donde se lleva a cabo la mayor absorción de nutrientes. El 90% de los nutrientes que consumimos se absorben a ese nivel. El 10% restante ocurre en el estómago y en el intestino grueso. ¿Okay? Pero la mayor parte de la absorción ocurre aquí. Y también contiene tejido linfoide asociado a mucosas, el famoso MALT que has revisado, ¿no? Ahí hay tejido linfoide asociado a mucosas. Esta es una imagen en donde estamos viendo en vivo la parte de lo que corresponde al intestino delgado, Doctor. en las asas intestinales. ¿Escucho? Doctor, ¿no es GALT? GALT en inglés, MALT en español. Ah, ok. Sí, es tejido linfoide asociado a mucosas. Así es. Tejido linfoide asociado a mucosas. Sí, doctor. Este sería una abreviación, ¿no? Okay. En inglés, la traducción en inglés, tejido linfoide asociado a mucosas. Efectivamente, este duodeno, este intestino delgado, tiene una longitud en promedio de 6 metros aproximadamente. En el cadáver es menor en un sujeto vivo, por lo que habíamos comentado del tono muscular. Y está unido, está fijo a la pared posterior, por esto que aparentemente se ve como grasa. Más bien es grasa, pero si la quitamos nos vamos a dar cuenta que hay vasos y hay nervios. Esto se conoce como mesenterio. Esto es mesenterio. El mesenterio tiene un origen, o lo que se conoce como raíz, y un borde libre. El borde libre es el que está asociado directamente con la víscera, que en este caso son las asas intestinales. ¿Ok? ¿Dónde están? ¿Dónde está ubicado esta porción del yeyuno ilio? La gran mayoría del yeyuno, que es la primera porción, se localiza en el cuadrante superior izquierdo, la gran mayoría de él. Y la gran parte del ilion, que es la parte final, se va a localizar en el cuadrante inferior derecho, que es donde ya se está conectando directamente con esta unión iliocecal. ¿Ok? Esa es la distribución. Pero en realidad no existe un límite. Si nosotros colocáramos un dedo a este nivel, mira, esto es hígado, aquí estaría el hígado, aquí vemos parte del colon transverso, que es esto, aquí retraído el estómago, parte de lo que viene siendo la vesícula biliar, que es la que estaríamos viendo aquí, y estas son las asas intestinales. Si colocáramos un dedo aquí para poder saber, caray, ¿cuál de las dos será? ¿Será eso yeyuno o será eso ilio? Anatómicamente no existe una estructura que marque, como si lo hay con el origen del duodeno, por ejemplo, que es el píloro, o como la parte final, que es la flexura duodeno-yeyunal, en donde podemos saber dónde empieza y dónde termina la estructura. Aquí no hay un límite preciso, por lo tanto recurrimos a ciertas diferencias entre ellos y gradualmente va a ir ocurriendo la transición de uno con otro. Entonces tenemos que conocer cuáles son esas diferencias entre ambas estructuras. Acá está el corte a nivel de lo que viene siendo la primera parte del yeyuno, con una
característica muy peculiar que son los famosos pliegues circulares. Estos pliegues tienen la característica de jugar un papel muy importante en la absorción de los nutrientes. No hay pliegues circulares en otro lado más que únicamente en el intestino delgado, ¿sí? Acuérdate de ese concepto. Vamos entonces a analizar las diferencias, ¿no? ¿Cuáles son de manera general, las tres diferencias? ¿Qué tiene microscópicamente el intestino delgado que no tenga el grueso? Pliegues circulares, que son estos pliegues de mucosa, uno. Vellosidades intestinales, que son estas proyecciones que parecen como si fueran dedos digitiformes, y en la parte apical de las células intestinales, que también se conocen como enterocitos, microvellosidades. Esas son las tres estructuras que me permiten o que aumentan la capacidad de absorción del intestino delgado. El intestino grueso no tiene pliegues circulares, no tiene vellosidades intestinales, pero sí tiene microvellosidades. Estoy haciendo de una vez la comparación con la otra parte que nos falta, que es el intestino grueso. Repito, el intestino grueso no tiene pliegues circulares, no tiene vellosidades, estas proyecciones digitiformes, y sí tiene microvellosidades, por lo tanto la capacidad de absorción es menor. ¿Qué absorbe? ¿No? La pregunta sería, ¿qué absorbe el intestino grueso? Absorbe agua y los minerales. Eso es lo que básicamente absorbe la parte inicial del intestino grueso, porque la parte final, ya básicamente lo que no se absorbió va a ser formado y vaciado por ondas peristálticas como heces fecales. ¿Ok? Esta es la parte correspondiente. Es muy bonita la histología de esta región, pero ya no tenemos tiempo, chicos. En el video que les mandé, describí con mucho más detalle todas estas estructuras. Voy a concentrarme en la parte macroscópica. B, epitelio. ¿Qué epitelio es este? Pues epitelio cilíndrico, ¿no? Sabemos que es cilíndrico el del intestino. Epitelio cilíndrico simple, con características diferentes. Uno tiene esto es intestino delgado. Tienen las microvellosidades que están en la parte apical de las células, donde están las enzimas digestivas, tienen lo que son las vellosidades y los pliegues semicirculares, mientras que el intestino grueso no. El intestino grueso carece de lo que vienen siendo los pliegues, carece de las vellosidades y sus células sí llegan a tener microvellosidades, ¿no? Estamos haciendo la relación prácticamente ausente de estas estructuras, por eso la carretera, y de la presencia de estas digitaciones que vendrían siendo las vellosidades. Esa es la diferencia histológica básica entre cada una de estas estructuras. ¿Qué pasa entonces o cómo saber si estoy en el yeyuno o en el ilion? Esto sí lo tenemos que conocer, porque esto sí es más macroscópico. Esto lo vamos a poner como yeyuno y esto lo vamos a poner como el ilion. La primera diferencia es el grosor. Ahorita hay un cuadro. Las platico, ahorita viene el cuadro. Es más grueso el yeyuno y tiene un mayor diámetro. Más o menos el diámetro del yeyuno viene siendo de 3 a 4 centímetros, mientras que el del ilion en promedio de 2 a 3. ¿Sí? Sus paredes son más gruesas. El ilion tiene paredes más delgadas. Otra característica es la grasa. Esta porción tiene poca grasa y en la grasa tiene poca grasa. La parte del yeyuno. Pero aquí tiene una gran cantidad de grasa. Y esta grasa está junto con el tejido conectivo, van transcurriendo los vasos que van a encargarse de irrigar a esta porción del intestino delgado. Fíjate bien, ¿eh? Esta arteria que estamos poniendo aquí, es la arteria que va a dar origen a los vasos que van a llegar directamente a las paredes de la víscera. Se llama así, se llaman yeyuno ileales. Ramas, ¿de quién crees? ¿De qué mesentérica? Si me va siguiendo,
crees que sea esta arteria? Yeyuno ileales. ¿De qué mesentérica será? Las arterias yeyuno-ileales son ramas de la mesentérica Superior. claro, arteria mesentérica superior. Entonces, la arteria mesentérica superior da estas ramas y van a formar unas arcadas, son como unas ventanas, así le digo yo, unas ventanas. Pero estas ventanas van transcurriendo entre tejido conectivo y grasa. Más grasa a nivel del ilion, poca grasa a nivel del yeyuno. ¿No? Esa es una forma de poderlos tener. Lo vas a tomar con tu guante, los vamos a estirar y te vas a dar cuenta de estas ventanitas y de la presencia de los vasos rectos. Los vasos rectos aquí son más largos porque la ventana o la arcada es chaparrita. ¿Ok? Esa es la característica de la distribución de los vasos. Esta zona, el yeyuno, es más irrigada que el ilion. Está ricamente vascularizada. Y eso tiene una importancia en la parte fisiológica. Vamos ahora con el ilion. El ilion tiene igual los vasos yeyuno-ileales, pero sus ventanas o las arcadas son más altas, son más numerosas. Pero como la arcada es proporcional, dependiendo de su tamaño, es proporcional a la longitud del vaso recto, como esta ya es más grande, más alta, el vaso recto es más corto. Ya no tienen la misma longitud que estas, porque estas ventanitas eran más chaparras. ¿Ok? Entonces, estas son características. Vasos rectos cortos, mientras que las arcadas arteriales son más numerosas y son más altas. Es menor la irrigación que tiene el ilion en relación al yeyuno. ¿Qué importancia tiene que uno sea más y que otro sea menos? Que muchos de los nutrientes, de hecho no solamente los nutrientes, sino de algunos medicamentos que podemos llegar a consumir, nos enfocamos en los nutrientes, se absorben mayormente aquí. Cuando hablo de absorción, se refiere a que los nutrientes o lo que estamos consumiendo pasa a la sangre. ¿Y quién tiene más sangre? ¿A quién le llega más sangre? ¿Quién está más vascularizado? Pues el yeyuno. Por eso tenemos que acordarnos, yeyuno más grueso, de mayor diámetro, más vascularizado y poca grasa. Esas son las 4 diferencias que tenemos que saber del yeyuno. El ilion, sus paredes más delgadas, un diámetro menor, menos vascularizado y mayor cantidad de grasa. ¿Ok? Ya secundariamente, ya este es el concepto de la histología. Dentro de... Doctor, ¿sí? pero ¿por qué estaría, o sea, a ver, sí me perdí? El ilion está más vascularizado, ¿no? No, el hecho de que tenga más arcadas vasculares, estas que estoy marcando aquí, no significa que le vaya a llegar mayor cantidad de sangre, porque estos vasos que te estoy poniendo aquí son pocos, mientras que aquí, en este caso, como lo está representando en la imagen, vamos a poner el ejemplo, a ver si me doy a entender. Aquí pongo 3, y de estos 3 se están originando las arcadas y los vasos rectos, por poner un ejemplo, y aquí solo pongo 2 de estos vasos. Estos vasos que llegan, que son las yeyuno-ileales, son más abundantes a nivel del yeyuno, por lo tanto salen mucho más los vasos rectos, ¿sí? Y acá, como solamente es 1 o 2, la cantidad de vasos rectos que se forman son menores. Por lo tanto, este está menos vascularizado. Sé que la forma es diferente, sí es cierto. Las arcadas que se forman aquí son más numerosas, pero en cuanto son más altas, pero el número de vasos que están supliendo a ellos es menor. Por eso digo que su vascularización es más abundante a nivel del yeyuno y la vascularización es proporcional a la absorción que tienen de los nutrientes. ¿Sí? Adriano. Ok, sí, gracias. Ok, entonces esta es la pauta, el vaso, los vasos que están llegando aquí. Los vasos yeyuno-ileales llegan más abundantes en el yeyuno y en menor proporción al ilio. Hay tejido linfoide inmerso en esta grasa,
Y particularmente en la constitución anatómica, si nos vamos a la parte de las 4 capas, otra vez, capa mucosa, la más profunda, la capa submucosa, la que sigue hacia la superficie, la capa muscular y la capa serosa. Siguen siendo las 4 capas que tiene el aparato digestivo, ¿no? Las que hemos estado hablando desde que empezamos con el esófago. Pero a nivel de la mucosa, hay unas estructuras que se llaman folículos linfoides, es tejido linfoide, que es el que quedamos que estaba asociado a mucosas. A nivel del yeyuno, este tejido linfoide está aislado este tejido linfoide. ¿A qué me refiero con que está aislado? Que está disperso linfoide, ¿sí? Solamente hay pequeños cúmulos de tejido linfoide aquí dispersos. Pero a nivel del ilion, estas estructuras se organizan a manera de grupos o de cúmulos de este tejido, que son lo que va a formar las famosas placas de Peyer, ¿sí? Placas de Peyer. ¿Qué son las placas de Peyer? No es más que el tejido linfoide organizado a forma de grupos, de grumos o de cúmulos, que es como se están organizando únicamente a nivel del ilion. Ahí es rico en tejido linfoide, su mucosa inclusive puede llegar a pasar hasta la submucosa, ¿no? Aunque la submucosa sobre todo tiene glándulas para favorecer la secreción de moco. Regresando al esquema, fíjate bien, esto sería la capa de la lámina propia y esto sería la muscular de la mucosa, ¿no? Hasta acá estará. Hasta ahí llega la mucosa. Bueno, pues en su interior tenemos grupos de tejido linfoide. Estos nódulos de tejido linfoide en lo que sería el ilion forman lo que se conoce como las placas de Peyer. Ahí están localizados. Tienen linfocitos T, tienen linfocitos B, tienen células M, que son las que se encargan de poder tomar o de identificar a la sustancia extraña y generar una respuesta inmunológica, ¿no? Entonces el intestino, estamos aprendiendo que genera una respuesta inmunológica muy importante a nivel digestivo, ¿no? Gracias a la presencia de este tejido linfoide localizado en su mucosa predominantemente, ¿no? Ok, entonces acá, ahorita que veamos los vasos, complemento esta venita que viene aquí. Vamos al cuadro, que es el que habíamos dicho. Dejando a un lado lo de la localización, que quedamos que estaba la mayor parte del yeyuno en el cuadrante superior izquierdo y la mayor parte del ilion en el inferior derecho, su diámetro de hasta 4 centímetros, ¿no? El del yeyuno, y hasta 3 el ilion. Paredes más gruesas, la vascularización, mira, es mayor en el yeyuno en relación al ilion, con sus características de los vasos que son proporcionales, vasos rectos largos, vasos rectos cortos. ¿Cómo son las arcadas? Las arcadas, no las arterias yeyunoiliales. Las arcadas son bajas y pocas, y aquí son bastantes, ¿no? Están más altas, son más altas. Por eso los vasos rectos son cortos. La grasa, existe menor cantidad de grasa en lo que viene siendo el yeyuno, por eso los vasos se van a poder observar mejor. Las arcadas arteriales, los vasos rectos se van a poder observar mejor en el yeyuno, mientras que existe mayor cantidad de grasa que dificulta observarlos a nivel del ilion. Todas estas diferencias que estamos platicando para el cirujano le es importante para poder decir, bueno, yo estoy en este nivel por estas características que estamos discutiendo. Y los nódulos, es decir, las placas de Peyer, son abundantes en el ilion y prácticamente escasos. Solamente están aisladas, no están en nódulos en el yeyuno. Entonces esas son las características que hay que aprenderse. Grosor, vascularización, la grasa y la presencia o la ausencia de nódulos linfoides. ¿Hecho? ¿Me siguen, chicos? Sí, doctor. O sea, usted estudiaría ese cuadrito así a detalle. Claro, ese cuadrito es el que tienes que tener presente para que cuando nos lleguen a preguntar
Ya sepamos, con este cuadrito es suficiente. Son las características más importantes que tenemos que saber del yeyuno y del ilion. Por eso lo hicimos, porque no hay como en otras partes del aparato digestivo y poder decir, aquí está empezando. Insisto, va siendo gradual la transición entre una estructura y la otra, poco a poco, poco a poco. Y cuando vamos identificando estas estructuras es donde podemos decir, estoy en esta parte del intestino delgado por estas características que estás observando. Aparentemente esto se puede decir que es histológico, pero no, se ve, chicos, lo vas a ver. Vamos a agarrarlo con el guante, vas a tener el asa intestinal en tu mano y lo vamos a estirar. Y al momento de estirarlo se observan muy bien las arcadas, los vasos rectos y la grasa. Se observan estas estructuras, todo eso se va a poder observar muy bien, sin problema. Mesenterio. ¿Qué es el mesenterio? Es el pliegue de peritoneo que fija el intestino delgado hacia atrás. Eso es el mesenterio. Quedamos que había pliegues de peritoneo que eran mesos, ligamentos y omentos. Estamos hablando en este caso de un tipo de meso. Y todos los mesos tienen la característica que son pliegues de peritoneo, que en este caso, si hablamos del intestino delgado, fija, por decirlo, o une, fija al intestino delgado o a las asas a la pared posterior. Todos los mesos fijan una víscera hacia atrás, todos. En este caso, el del intestino delgado se llama mesenterio. La palabra enteros significa intestino. Y entonces ya por default sé en dónde estoy anatómicamente. Intestino. El meso del intestino delgado. Eso es el mesenterio. Fija las asas a la pared posterior. Ajá. Eso es el mesenterio. Ahora, en la imagen que estamos mostrando, esto sería el asa, esto es el asa, esto sería la pared posterior. Aquí tendríamos como representación la pared posterior. Entonces, hay un pliegue de peritoneo. Lo que lo está envolviendo es el peritoneo visceral. Y el peritoneo visceral se va a continuar con el peritoneo parietal, de tal manera que se va a unir. La víscera hacia atrás va a quedar fija hacia la pared posterior. ¿Ok? Esto que ves aquí es donde está quedando fijo, o lo que se conoce como la raíz del mesenterio, que no tiene esa forma, pero nada más es gráficamente para que se entienda. Y tiene un borde libre entre comillas. ¿Por qué digo libre entre comillas? Porque es donde se está originando la víscera. Es la que está en contacto directamente con la víscera. ¿Okay? Ahí va en relación con su víscera, que en este caso es el intestino, ¿no? Ya se conecta directamente con el peritoneo visceral. El peritoneo visceral del asa intestinal se une a la pared posterior de la cavidad abdominal a través de este pliegue de peritoneo que se conoce como mesenterio, que tiene una forma muy peculiar. Empieza a nivel de la vértebra L2, a nivel de la vértebra L2, que está aquí, y va descendiendo. Estamos hablando óseamente. Si quitamos todo, chicos, quitamos el peritoneo parietal posterior, quitamos los grandes vasos, quitamos los músculos, quitamos los riñones y los uréteres, nos vamos a encontrar con la columna vertebral y tiene esta forma, una forma oblicua que va del lado izquierdo al lado derecho. Superiormente el lado izquierdo a nivel de la vértebra L2 y del lado derecho a nivel de la articulación, esta articulación se llama sacroiliaca, ¿no? De la articulación sacroiliaca. Ese es el trayecto que tiene la zona donde se fija, y esa zona donde se fija se conoce como raíz del mesenterio. ¿Sí? Articulación sacroiliaca. Ese es el trayecto que tiene esta forma. Mira. Ahora, si ponemos los tejidos, la víscera, si ponemos la víscera, ¿de dónde a dónde va? Ve cómo cambia. Ya agregamos aquí al duodeno y a lo que sí viene siendo el ciego y el colon ascendente. Empieza desde la flexura duodeno-yeyunal
desciende con su trayecto oblicuo de izquierda, la parte superior, a derecha hacia la parte inferior, a la unión iliocecal. Esto es, estamos hablando de las relaciones que tiene con la víscera y esto en las relaciones que tiene óseas, profundas, ¿sí? De la unión de la flexura duodeno-yeyunal, por eso decíamos que la cuarta porción del duodeno se relacionaba con la raíz del mesenterio, aquí lo estamos ratificando, hasta muy próximo a la unión iliocecal. Quedamos que la parte inicial del colon se llamaba ciego. ¿Okay? Ahorita vamos a comentar esto. Ahora vamos a verlo de la siguiente forma. Fíjate, todo esto que estamos representando, todo esto que estamos representando es la raíz. Todo esto es la raíz. Y esto es el borde, y aquí se va a fijar su borde libre, entre comillas, donde llega al asa, ¿no? Al intestino delgado. Pues en el interior van aquí transcurriendo vasos, ¿no? ¿Qué vasos? Pues las ramas de la mesentérica superior que se llaman yeyunoiliales. Así se llama. Acá estarían las arcadas. Si nosotros seguimos el trayecto, déjame cambiarlo de color, ponerlo de rojo. Si seguimos el trayecto, estarían aquí se estarían formando las arcadas vasculares, ¿sí? Y acá estarían los vasos rectos. Estos son los vasos rectos. Y ahí se ve cómo se van yendo. Se ve muy bonita esta imagen, donde se van viendo todos los vasos. Y esta es grasa. En la cantidad dependiendo de la cantidad de grasa, dependiendo de la forma que tienen los vasos rectos, pues podemos ir identificando, ir intuyendo si esto es yeyuno o esto es ilion. Tú dime, en base a lo que platicamos, ¿esto será yeyuno o esto será ilion? Yo digo que están muy rectos. O sea, sería yeyuno. Esto es yeyuno, sí, esto es yeyuno efectivamente, porque el vaso recto, quedamos que era muy, ¿qué? ¿Cómo era el vaso recto? Muy irrigado, vascularizado. ¿Muy qué? ¿Era muy qué? Ve la forma que está aquí. ¿Cómo quedamos que era el vaso recto aquí? ¿Era corto o largo? Largo. Y ve las arcadas chaparritas, entonces, por eso puedo yo intuir que estamos, o que está, en este caso, esta imagen, está trabajándose a nivel de lo que viene siendo el yeyuno, ¿no? Estas son las pautas que nosotros vamos a poder identificar en el cadáver. Aquí estoy haciendo la analogía de que esta persona está girando, está utilizando una cuerda, porque lo que está fijando al intestino delgado, lo que lo está fijando y lo que lo está manteniendo es el mesenterio, lo fija la pared posterior. Por eso estamos haciendo esta relación. Mira, acá está, se quitan todas las vísceras y únicamente me quedo con la raíz del mesenterio, que va desde la flexura hacia lo que viene siendo la unión iliocecal. Si yo lo borro, me voy a dar cuenta que existen en su interior unas estructuras. ¿Qué es? Pues lo que pasa por ahí. La arteria mesentérica superior, cuando entra, da unos ramos. Esos ramos se conocen como yeyunoiliales. Y no solamente va a la arteria, pero también va a la novia, la vena mesentérica superior. Ahí va la vena, ahí va la vena, ahí va otra vena y ahí va otra arteria. Y estos vasos son los que van a estar proporcionalmente. Si nosotros podemos crear uno, hazte cuenta que aquí creo una asa intestinal, que estarían las asas intestinales aquí. Pues este vaso sale de aquí, el yeyuno ilial forma la arcada, aquí estaría otro, forman la arcada, y de esta arcada sale el vaso recto. Eso es lo que está sucediendo. Pero esto está inmerso en grasa. ¿Ok? Se puede disecar esto, sí, pero hay que quitar con mucho cuidado la grasa para no dañar el vaso, si no, no tiene ningún sentido disecarlo. Entonces, en el interior del mesenterio van las ramas de la arteria mesentérica superior, que se llaman yeyunoiliales, así se llaman, las venas yeyunoiliales, nervios,
y los vasos linfáticos y grasa. Eso va transcurriendo en el interior. Lo más visible son los vasos, lo más evidente son los vasos. Entonces, la pregunta es, ¿qué vasos transcurren? ¿Qué estructuras anatómicas transcurren por la raíz del mesenterio? Vasos, nervios, grasa y linfáticos. ¿Cuáles son los más evidentes? Los vasos yeyuno-iliales, que son de la arteria y de la vena mesentérica superior. ¿Hecho? Ahorita vamos a hablar de la arteria específicamente. ¿Cuáles son las relaciones del ¿Cómo les dijo? Vasos yeyuno? Así se llaman yeyuno-iliales. Vasos yeyuno-iliales. Gracias. Yeyuno-iliales. Son ramas, son otras ramas de la arteria mesentérica superior. ¿Sí? Son ramas de ella. Ajá, las arterias por las que se ven aquí, pero también hay venitas que son de la vena mesentérica superior. ¿Cuáles son las relaciones del intestino delgado? Son las más sencillas. Cuando digo sencillas, es que tenemos que utilizar un poquito también ya la ubicación de las otras estructuras que hemos platicado y no son tan complicadas, a diferencia de las del duodeno, que son, como siendo una estructura que está por detrás, son más abundantes. Aquí no. ¿Qué tenemos a los lados? Mira, a los lados, aquí está la raíz del mesenterio y nuevamente las asas intestinales, ¿no? Aquí podríamos dibujar las asas sin ningún problema, ¿no? Ahí estarían yeyuno e ilion hasta llegar a esta porción, ¿no? Ahí estaría representado. Bueno, pues estamos viendo que las asas intestinales están limitadas por arriba por el colon transverso, a los lados por el colon ascendente y por el colon descendente. Por eso les puse esto, es el marco cólico. Aquí tendríamos que poner la palabra asas intestinales. Entonces, si me dicen quién está a los lados de las asas, pues sé que son el colon ascendente y el colon descendente, que se le conoce como el marco cólico, porque está limitando hacia la parte lateral superior y la parte inferior a todo lo que viene siendo estas asas, ¿no? Asas intestinales. ¿Hecho? Eso es por la parte lateral, por la parte superior y por la parte inferior. Pero ¿qué pasa por delante? Por delante tenemos a este delantal que es el aumento mayor. Pero sabemos que este aumento específicamente es el ligamento gastrocólico. Específicamente. ¿Sí? Por favor, escucha bien lo que te voy a decir. Frecuentemente cuando se hacen este tipo de, a pesar de que son las más sencillas de las relaciones, ve cómo desciende y está cubriendo la mayor parte de las asas intestinales. Se puede confundir y si yo te pregunto, o luego me dicen, ¿con qué se relaciona? Me dicen, la piel. Pues sí, la piel está delante, por supuesto, ¿no? La piel, el peritoneo, las cubiertas de tejido conectivo que van separando los músculos de la pared anterolateral, todo eso indudablemente está por delante, pero lo que estamos preguntando es lo inmediatamente anterior. Y lo que está inmediatamente por adelante es el aumento mayor. No la piel, no los músculos y no la aponeurosis de los músculos. ¿Sí? Ahora, por detrás tenemos el peritoneo parietal posterior, es esto. Cuando levantemos, te vas a dar cuenta que aparentemente no hay nada, pero si yo quito este peritoneo parietal posterior, voy a poder ver los grandes vasos, que viene siendo la vena, la arteria, la manguerita, que es esta, que es el uréter, y el músculo psoas. Todas esas estructuras están por detrás de las asas intestinales, pero por medio de peritoneo parietal posterior. ¿Ok? Están por detrás. Entonces, aparentemente hay que decir, caray, ¿dónde están? Hay que quitarlos. Se quita, se diseca para poder observar todas estas estructuras. En resumen, peritoneo parietal posterior por atrás, aumento mayor por la parte de adelante y las asas, el colon arriba, abajo y a los lados, formando el marco cólico. Esas son sus relaciones del yeyuno
ilion. Este músculo tiene relevancia ahorita para el colon, para el intestino grueso. Esta relación no la olvides. Psoas, el músculo psoas con esta porción que es el colon sigmoides. Sí, aquí hay una relación muy importante. Acuérdate de esto, que lo voy a volver a comentar más adelante. Ya sabemos que son la arteria, mira, aquí está. La arteria mesentérica que da las yeyunoileales, que son ramas de ella. Son más o menos 15 a 18 ramas yeyunoileales. Y se van, forman las arcadas, todas estas son las arcadas, ¿sí? Las arcadas vasculares, y de ahí salen los vasos rectos. ¿Sí? Todas originándose de la arteria. La vena igual, solo que con un detalle. La vena viene en sentido contrario. La vena viene aquí, mira. La vena viene aquí. La vena va a formar igual pequeñas arcadas, lo mismo. Forman pequeñas arcadas y va a llegar a acompañar a la arteria y va a drenar a la vena mesentérica superior. Llega. ¿Qué quiere decir? Que las células, los enterocitos, las células que están formando parte de la mucosa del intestino, reciben el oxígeno y los nutrientes de la arteria. Pero aquí se están llevando a cabo el proceso de absorción, la absorción de los nutrientes, ¿no? De minerales, proteínas, hidratos de carbono a nivel del intestino delgado. Pues estas entran a la vena, y la vena propiamente es la vena mesentérica superior. Ahora tú dime, ¿con quién se une la vena mesentérica superior? Quedamos que se unía con la vena. Con y forman la porta. La esplénica. Aquí Esplénica. está exactamente la esplénica, ¿no? Aquí podríamos poner la esplénica más arriba. Y Quiere decir que todos los nutrientes que se están absorbiendo van al hígado a través de la porta. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces cuando yo te diga vasos yeyunoileales, son tanto los de la vena como los de la arteria, y van transcurriendo en el interior del mesenterio. También va grasa, también van algunos linfáticos y van los nervios que se llaman plexo mesentérico superior. Así se llama el plexo. Acuérdate nada más que la vena viene del lado derecho y la arteria viene del lado izquierdo, y la arteria viene más hacia la línea media. En esta imagen, esto es anterior, esto es posterior. Mira, te lo explico de esta forma. Este sería el peritoneo parietal anterior. Esto es paredes. Peritoneo anterior, superior, posterior. Ya todo lo que está por detrás sería retroperitoneal. Y estamos confirmando que la arteria aorta abdominal es retroperitoneal. El páncreas es retroperitoneal. El páncreas secundario, porque es del aparato digestivo, junto con el duodeno, y la aorta es primario, junto con la cava y los riñones y sus mangueras, que son los uréteres. ¿Cómo demonios entonces le hace la arteria? Pues la arteria perfora. La arteria lo que hace es perforar. La arteria lo que hace es perfora el peritoneo parietal posterior y cae y transcurre. En este momento ya se llama arteria mesentérica. Ahí va la mesentérica y da las yeyunoileales. Y ahí, a través de la raíz del mesenterio, que es esto que estás viendo aquí, llega la víscera. Es esto. A través de la raíz transcurre. Por eso cuando lo cortamos, si hacemos un corte en sentido sagital, se ven interrumpidos. Se ve nada más una arteria, una vena, una arteria, porque son todos los vasos que van a transcurrir en su interior. Es esto, mira, es esto. Esto es lo que estamos observando. Porque este vaso, que está estando por detrás, transcurre por la raíz del mesenterio y por ahí va a poder llegar a ser intra para poder irrigar a esta estructura que son las asas intestinales, que no olvides que son intraperitoneales. Eso es en realidad lo que está pasando, chicos. Y esto está sucediendo aquí, mira. En el momento en el que viene por detrás, pasa por debajo del páncreas y se hace intraperitoneal. Ahí, pasando por la tercera porción del duodeno. Ya después da sus ramitas, que son las arterias yeyunoileales.
las arterias yeyunoiliales. Entonces, arterias y venas, así se llaman, mesentérica superior y mesentérica inferior. Ahí está la arteria mesentérica superior, las arterias yeyunoiliales, que son estas, y originando las arcadas y los vasos rectos para esta estructura. Y ve cómo se relacionan con esta porción, que es la tercera del duodeno. Aquí falta la novia, que era la vena. La vena viene del lado derecho. Esta es la vena mesentérica superior. Y hace el mismo trayecto, pero con el circuito opuesto. Todos los nutrientes van aquí. Y de ahí van a formar la vena porta, que es esta, y de la porta llega al hígado todo lo que está absorbiendo, sea a nivel del intestino, en este caso delgado, que es esto. Vasos rectos, venosos, arcadas, vena, la vena uniéndose con la esplénica, que es esta, a la altura del cuello del páncreas, y va a llegar al hígado, y ahí van todos los nutrientes que los va a ocupar los hepatocitos para las funciones metabólicas correspondientes. Eso es lo que estamos, esto es lo importante, no más allá de aprendernos de memoria vena mesentérica superior y arteria mesentérica superior, es entender que todos los nutrientes van por la parte venosa y que tienen como objetivo llegar al hígado, excepto las grasas no van por las venas. Veremos también en el hígado que siguen la vía linfática, esa es otra vía, pero las grasas no siguen el trayecto de las venas, en este caso de la vena mesentérica, ni de la superior, ni de la esplénica, ni de la inferior, siguen la vía linfática, como platicaremos en su momento. La última parte. Esto es lo más relevante. Si lo pudiera resumir en 2 palabras, sería: ¿quién se encarga de inervar al intestino delgado? El plexo mesentérico superior. Es rama del plexo celíaco. Plexo, no tronco. El tronco es arterial. El plexo es nervioso y tiene varias ramificaciones. Tiene el plexo renal, tiene el plexo hepático, que es el que va al hígado, tiene el plexo que va hacia el vaso, que es el esplénico, y el plexo gástrico, que es el que va al estómago, ¿no? Estamos nosotros discutiendo el que tiene que ver con el intestino delgado y se llama mesentérico, por la palabra. Enteros, intestino. ¿Cómo está formado? Pues tiene ganglios, ¿no? Tiene ganglios. La pauta es que tiene fibras tanto simpáticas como parasimpáticas. El discutir todo esto es meternos en temas que están en este momento por los tiempos fuera de esta parte del curso. Sería entrar a la neuro. La idea general es la siguiente y te la explico con mucho gusto. Sería entender que estas fibras se van, mira, tenemos la aorta. Aquí está la aorta. Y tenemos el bigote, que viene siendo la arteria esplénica, que es esta es la arteria esplénica, y esta es la arteria hepática común, es decir, el tronco celíaco, ¿no? Aquí ponemos la gástrica izquierda. En esta arteria y acá abajo, 1 centímetro, un través de dedo por debajo, tengo la mesentérica superior. En ese nivel hay ganglios, hay grupos de neuronas. Las pongo aquí. Hay grupos de neuronas. ¿Hecho? A este nivel. Estos ganglios son los ganglios que reciben las fibras tanto sensitivas, tanto simpáticas como parasimpáticas. ¿De dónde vienen las simpáticas? Escúchame bien la idea. ¿De dónde vienen las simpáticas? Las simpáticas vienen de la médula espinal, de unos segmentos que se llaman torácicos. Los nervios específicos que salen de esos segmentos torácicos se llaman nervios esplánicos. Esplánicos porque significa que van a las vísceras. Son estos, esplánicos torácicos. Sobre todo el mayor, hay 3, chicos, el mayor, el menor y el imo. Así se conoce. Yo me lo aprendí, ma, me, mi. Así me los aprendí. Ma, me, mi, al revés. Esos son los nervios esplánicos. Vienen, quiere decir que atraviesan el diafragma. Se originan en la médula espinal torácica, porque ahí está la parte simpática. Atraviesan el diafragma y llegan a estos ganglios. Una vez que ya llegan, aquí vamos a poner otro nerviosito que llega aquí, que es el que me interesa. Bueno, pues hacen relevo estas fibras simpáticas y después que hicieron el relevo en el ganglio,
siguen el trayecto de la arteria. Ya quedamos que la arteria que irrigaba el intestino delgado era la arteria mesentérica superior a raíz de las yeyuno iliales, ¿no? Ahí ponemos una yeyuno ilial, otra yeyuno y otra yeyuno. Pues entonces estas fibras hacen relevo en el ganglio mesentérico, así se llama el ganglio mesentérico superior. Este ganglio se llama ganglio celíaco, ¿sí? Ganglio celíaco porque está en relación con el tronco, con la arteria. Y estas fibras que hacen sinapsis en este ganglio, lo que hacen es seguir a la arteria, y si se van al intestino delgado, pues siguen el trayecto de las arterias, yeyunoiliales, y así llegan a la víscera. Por eso aquí te puse, siguen el trayecto de las fibras. Eso es el plexo mesentérico superior. ¿Lo mismo habrá un plexo mesentérico inferior? Sí. Tanto el plexo mesentérico superior como el inferior van a inervar ahora al intestino grueso. ¿De dónde viene la parte parasimpática? La parte parasimpática viene del vago, para la oreja, pero el vago nada más de este lado. El vago, que va a ser la parte parasimpática, aquí te puse el derecho. Sigue el trayecto, llega al ganglio y siguen el trayecto de las arterias, ¿no? Y se van con estos nerviositos. Muchos de ellos se van ahí. Vamos a ver la imagen. Insisto, no es el hecho de caer en detalles exagerados en este tema, pero sí tener la idea parte simpática, parte parasimpática. El vago viene desde el tallo cerebral, chicos, desde lo que viene siendo el bulbo raquídeo, ¿no? Sus fibras parasimpáticas. Si nosotros las seguimos, fíjate lo que te dice, fibras parasimpáticas, las que están antes de hacer el relevo con los ganglios, que viene siendo todas estas fibras que ves de rojo, punteadas, viene descendiendo el vago, sigue las de rojo que están punteadas, ¿no? Que son las que van a tener funciones parasimpáticas, que son motoras. Atraviesa el cuello, atraviesa el diafragma, acuérdate que a través del hiato esofágico llega al abdomen y de ahí se va, fíjate, aquí que dice ganglio mesentérico superior. Llega al ganglio y las fibras se van hacia la víscera siguiendo el trayecto de la arteria. Aquí te pone plexo nervioso periarterial. Es decir, donde va la arteria, que en este caso son las yeyunoiliales, se van para llegar a las paredes de las vísceras y ahí hacer la sinapsis con los plexos. El plexo mientérico, el plexo mucoso y el plexo muscular que quedamos que estaban ahí en el interior de todo el aparato digestivo. Esto es el vago. En resumen, plexo mesentérico superior tiene fibras del vago. Y la parte simpática que viene de la médula espinal, de la parte torácica. De ahí salen las fibras, chicos. Van a formar los nervios esplánicos, sobre todo el mayor y el menor. Descienden, llegan al ganglio, mira, otra vez, hacen relevo en el ganglio, salen las fibras postganglionares o postsimpáticas, simpáticas. Si nosotros lo ponemos, ve, son las de entre líneas, serían las presinápticas que pasan por la cadena. A los lados de la columna vertebral hay una cadena que tiene funciones simpáticas, ¿no? Va a atravesar, va a llegar al ganglio y una vez que llega al ganglio, salen las fibras postsinápticas, hacen una sinapsis ahí y hacen lo mismo, siguen a las arterias y llegan a la víscera. ¿Ok? Entonces, plexo mesentérico superior, fibras simpáticas de los nervios esplánicos que vienen del tórax y el nervio vago. La función de ellos, acuérdate, ¿cuál de las dos porciones quedamos que estimulaba? En este caso, ¿cuál de las dos estimula las secreciones intestinales y el peristaltismo intestinal? ¿La simpática o la parasimpática? ¿Cuál de las dos es la responsable de eso? La simpática. La simpática, acuérdense que la simpática disminuye la actividad gastrointestinal, la S. La parasimpática, que es el vago, aumenta la actividad gastrointestinal. ¿Ok? El vago. El nervio vago aquí es el importante, porque es el que estimula toda la actividad. Pero ¿qué vago? El vago del lado derecho. Apunta eso con letras grandes. El nervio vago del lado derecho es el que transcurre por el intestino delgado
y por el intestino grueso. Ahorita te voy a decir dónde termina. El vago derecho termina en una zona. La pregunta de sus compañeros, ¿y el vago izquierdo dónde se quedó? El vago izquierdo se quedó en el estómago. Los famosos nervios gástricos, el vago izquierdo, la mayoría de las fibras del vago izquierdo se quedan aquí. El que sí sigue el trayecto por el duodeno, asas, colon ascendente y colon transverso es el vago derecho. Es el que le va a dar la inervación parasimpática a toda esta parte. ¿Ok? Entonces, plexo mesentérico superior, fibras simpáticas, fibras parasimpáticas. Las parasimpáticas del vago derecho, las simpáticas de la médula espinal, de la porción torácica, específicamente de estos segmentos medulares. Hasta ahí. ¿Ok? Ya los trayectos los vamos a analizar en su momento en la neuroanatomía, ¿no? Como tal. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía, chicos? Unos 10, ¿no? Como 10 minutos. Ok, sale. Vamos con el intestino grueso. ¿Qué onda con el intestino grueso? El intestino grueso. ¿De 4 a 6 puede? Sí, sí. Nada más me mandan un mensajito para Sí. unos minutos antes para que cargue yo el link. ¿Qué contiene el intestino grueso que no tiene el intestino delgado? Características macroscópicas. ¿Sí? Otra vez volvemos a lo macroscópico. ¿Qué vemos? El intestino grueso se llama así porque tiene aproximadamente un diámetro de 5 centímetros. Si tú te acuerdas, el yeyuno, que era lo más grueso de las asas intestinales, alcanzaba 4. ¿Ok? Entonces, tiene 3 características. Unos sacos que se conocen como austras. Estos sacos que ves aquí son las austras. Las austras son pequeños saculaciones donde va transcurriendo el alimento. Esa es la primera característica que tiene, además del grosor, el intestino grueso. Segunda, en las paredes, acuérdate que tiene músculo liso, ¿no? Quedamos que la capa muscular eran 2, la longitudinal externa y la longitudinal interna. Y que esa capa muscular, el orden prevalecía en el esófago, en el estómago se agregaba la oblicua y en el intestino delgado volvía a ser nada más 2. Pues esta capa, la capa externa, la capa longitudinal, se organiza. La capa longitudinal, que es la externa, se organiza para formar una pequeña cinta. Esa es la definición de tenia. Las tenias, chicos. Tenias, que son cintas, que es lo que estás viendo aquí. ¿Ok? Esa es la segunda característica. Hay tenias. ¿A qué corresponden las tenias? Las tenias corresponden a músculo liso. Son engrosamientos, pero de la capa longitudinal, que es la externa. ¿Sí? Y estas tenias, como es músculo liso, están contraídas. Y al momento de contraerse, fíjate lo que hacen. Como tienen una contracción tónica, es decir, una contracción que está sostenida, lo que hacen es hacer que las austras, que el intestino grueso se haga un poquito más compacto. Y al compactarse, pues se forman estas pequeñas cavidades, estos pequeños fondos de saco que quedamos que eran las austras, ¿no? Llevamos 2. La tercera característica son unas bolas de grasa. Tenemos unas bolitas de grasa y estas bolas de grasa van a tener una cubierta de peritoneo. Van a tener cubiertas de peritoneo y se llaman apéndices omentales. Apéndices omentales. ¿De hecho? Son las características, las 3 características que tenemos que saber del intestino grueso. La presencia de estas saculaciones, que son las austras, la capa longitudinal externa que forma las tenias, que es músculo liso, acuérdate de eso, músculo liso, y unas proyecciones de grasa que están cubiertas de peritoneo, que se conocen como apéndices, acuérdate que son anexos omentales.
junto con el grosor son las características que tiene. El intestino grueso está formado por el ciego, chicos, que es la primera porción, y este ciego tiene un pequeño divertículo. Este divertículo se conoce como el apéndice vermiforme, que es esta estructura que estamos poniendo acá. ¿De hecho? Este es el apéndice. ¿Qué característica tiene o qué importancia tiene esto? Que la base, escucha bien, la base o la parte donde se están originando todas las tenias se relaciona con la base del apéndice. ¿Y a mí qué? ¿Y eso qué? La base, ¿ok? Ah, pues que si el apéndice no lo encuentras, cuando no se encuentra el apéndice, lo que hace el cirujano es, bueno, pues vámonos a seguir las tenias, ¿no? A final de cuentas, donde se están originando las tenias está el origen de la base de lo que viene siendo el apéndice. Esa es la importancia que tiene conocer las tenias, que sirven como referencia para poder ubicar la base, porque la posición varía, ¿eh? Ahorita vamos a ver, o ya a las 4 veremos las posiciones diferentes que tiene el apéndice, pero la base no cambia. Y esa es la que utiliza el cirujano para poderlas ubicar. El origen de las tenias se relaciona con la base del apéndice. Ese es el concepto. ¿Ok? Cada una de las tenias, cada una de estos... Doctor, ya tenemos que retirarnos. Ok. Gracias, chicos. Nos vemos más tarde. Que tengan buena tarde y buen provecho. Le mandamos correo o mensaje, doctor. De preferencia, vemos posible de 4 a 6, más o menos, pero le mandamos mensaje. Sale. Gracias. A usted, doctor. Voy a parar la